Vamos a continuar con lo que tiene que ver con la parte de respiratorio para entender la parte de fármaco. Yo lo que estuve explicando, ¿lo van entendiendo? ¿Tienen alguna aclaración de alguna duda o algo? Bueno, yo a veces me gusta más por ahí no dar tanto en profundidad contenido, pero lo poco que pueda dar, que se pueda entender y manejar. Adelante, Murillo. ¿Cómo te va? Bienvenido. Acordate de hablar del presente, por ahí, para no tener problemas. Bueno, ustedes se acuerdan que lo último que charlamos es el tema de la capacidad vital, ¿no? Reserva inspiratoria más volumen de reserva expiratoria. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Era una capacidad muy importante para poder entender por ahí la génesis. Génesis quiere decir el origen de determinadas patologías como el asma bronquial y el EPOC. Bueno, esto se entendió, la fórmula. ¿Seguro? ¿No hay dudas? Bueno, me alegro. Entonces, esto sería la capacidad vital, y acuérdense que hay otra cosita que le dijimos que se llama B, que el B en el primer segundo, segundo, no estoy hablando acá de minuto, segundo. El B del primer segundo tiene que ser el 80% de esta capacidad vital. Si es de 4 litros, vos tendrías que expirar, porque de eso se trata un poco el esto. A partir de una inspiración profunda, expirar a la mayor velocidad posible. Esto significa volumen expiratorio forzado. Como cuando te sacan una radiografía. Respire hondo, no respire, ahora vuelva a respirar. Bueno, pero acá se le da una consigna más. Usted largue el aire a la mayor velocidad que pueda. 80%. Si esto aproximadamente está calculado en 4 litros, quiere decir que más o menos vos tendrías que expirar unos 3 litros 200. Por ejemplo, si tenés un problema de asma bronquial o un EPOC, expirás menos de eso. Y si después querés darle un broncodilatador y controlar el tratamiento, aparte de ver la mejoría, le haces sacar otro B y ves si la cosa está igual, subió o bajó. Por ejemplo, nosotros hay un problema que se llama broncoespasmo inducido por el ejercicio, que se lo define cuando el B baja al 15%. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Puedo repetir lo que significa B? Ventilación forzada. No, volumen expiratorio forzado. Gracias, perfecto. Volumen expiratorio forzado. ¿Bien? Bueno, entonces, eso se trata justamente del B. Perfecto. Bueno, tenemos esto que es el B. Ahora, nosotros acá lo que vamos a también... Bueno. Capacidad vital. Mira, ahí va. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a tratar de ir viendo es otro punto muy crucial dentro de lo que es la fisiología respiratoria. Y ese punto crucial es el proceso de hematosis. Ustedes tengan en cuenta el dibujito ese que yo les estuve mostrando. Bueno, ¿de qué se trata cuando uno habla de la hematosis? Cuando uno habla de la hematosis, Sí, ¿seguro? gracias. Bueno, Gracias. no, por favor. Cuando uno habla de la hematosis, uno lo que está hablando es del intercambio de oxígeno y CO2
alveolar. Entonces, ¿qué va a pasar? El oxígeno viene por la inspiración a través del aire atmosférico, atraviesa esta membrana alveolar, que se llama membrana alvéolo, ahora ya alvéolo capilar, se va a introducir entonces en la sangre y este dióxido de carbono, producto del metabolismo celular, va a ser eliminado por la expiración, junto siempre con agua, vapor de agua. ¿Por qué? Porque en este proceso, aparte de haber un intercambio de gases, uno que entra y otro que sale, también esto que yo les pongo de pérdida de agua es un segundo objetivo a veces no tan dicho, que es controlar la temperatura corporal. Generalmente lo que se dice, pasa el oxígeno acá, va el dióxido de carbono para allá, pero se habla muy poco que en este proceso siempre estamos perdiendo, por supuesto, eso va a depender de las condiciones climáticas, si estamos haciendo una actividad, un ejercicio, lo que sea, pero siempre detrás de la hematosis hay un control de la temperatura corporal. Porque ustedes saben que tenemos que tener una temperatura constante, 36,5, 37 grados, si hablamos de temperatura axilar. ¿Se entendió? Entonces siempre se pierde este vapor, entonces, de agua. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a tener. Ahora, esta membrana alveolo-capilar es muy importante saber cómo va a estar constituida, qué es lo que tiene que atravesar uno y lo mismo en sentido inverso. Bueno, si es alveolo-capilar, nosotros vamos a decir que hay una parte que es la que corresponde al alvéolo. Esa célula que yo les decía, chiquitita, mejor dicho, esa estructura formada por células epiteliales, muy pequeña. ¿Te acordás que había un líquido surfactante? Después, el otro extremo, si es capilar, yo lo que tengo que tener son capilares sanguíneos, que ya definimos lo que era un capilar en la charla anterior. Capilares sanguíneos, que pueden ser de diferentes tipos. Unos que pueden corresponder, por ejemplo, a las venas pulmonares, y otro que corresponde a la arteria pulmonar. Hola, ¿qué tal? La arteria pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? Entre el alvéolo, el capilar y las venas hay un espacio. ¿Ven? Que yo lo dibujo aquí. Todo un espacio. Ese espacio se llama intersticio. Quiere decir que tanto el oxígeno que viene por acá y tiene que meterse acá en la vena pulmonar, ¿te acordás que la vena pulmonar? Tienen idea por qué digo vena pulmonar acá, ¿no? Bueno, no importa, yo para eso estoy. Son las venas que me retornan la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Para ser distribuida a lo largo del cuerpo. No importa que son venas, en este caso es algo que es la excepción. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan algo de las venas pulmonares? Bueno, entonces, y el CO2 que se produce por el metabolismo celular, entonces este CO2 va a venir en una gran presión parcial por el capilar de la arteria pulmonar. Acá es al revés. La arteria pulmonar es una arteria que tiene sangre que se asemeja más a cualquier vena sistémica, a pesar de ser arteria. Por eso nosotros, por ejemplo, yo en los cursos allá en la universidad, cuando tenemos que definir arteria o vena, no lo definimos de acuerdo a
la sangre, el tenor de sangre que transporta, sino que se dice que en una arteria es todo vaso sanguíneo que transporta sangre desde el corazón hacia los tejidos. Y vena es el famoso retorno venoso de los tejidos al corazón. Entonces con eso no hay excepciones, porque a una arteria pulmonar y la vena pulmonar hacen lo mismo. ¿Profe, ahí puso en CO2 la flecha Sí, para los acá, lados? querida, acá. ¿Para los dos lados la flecha? No, está muy bien la observación que me haces, es para un solo lado. Lo que pasa es que yo en la misma flecha quería economizar y poner arteria pulmonar. Muy bien, muchas gracias. Es así, Tati. Bien. Entonces, yo tengo ahí, un intersticio. Perfecto. Ahora, bien, ustedes piensen que para que una molécula de oxígeno pueda atravesar alrededor del alvéolo, tiene que pasar no solamente este espacio que es el intersticio, sino las células todas, cualquier célula que uno estudie, más allá del citoplasma del núcleo, cuando está formando parte de un tejido, o sea, se trata de juntar con otra, tiene lo que se llama una membrana basal, un piso, como yo acá estoy apoyando en el piso. Entonces, ¿qué quiere decir? Membrana basal. No podés tener células aisladas de esa forma, no. Entonces, membrana basal, basal de base. Quiere decir que el oxígeno tiene que ir pasando todo lo que es el epitelio alveolar, la membrana basal, el intersticio, y llegar a un capilar sanguíneo o salir de ese capilar sanguíneo y tener algo que es muy importante también. Una vez que el oxígeno llegó a ese capilar sanguíneo venoso, tiene que ser transportado. No puede quedarse ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y del transporte se va a encargar una proteína que se llama hemoglobina. ¿Escucharon nombrar? Bueno, algunos datos de la hemoglobina. Nosotros tenemos que tener en la sangre aproximadamente entre 11 y 12 gramos por ciento. 11 y 12 gramos por ciento. No sirve tener menos ni sirve tener más. Cuando tenés menos, entonces vos vas a tener algo que se va a llamar anemia. ¿Escucharon hablar? Sí. Bueno, sí, entre 11 y 12 gramos por ciento. Y cuando tenés más, vas a tener algo que se llama así. Poli quiere decir mucho el prefijo. Policitemia. Sí. Yo hablo valores promedio, no quiere decir si uno tiene un poquito más o menos promedio, hacemos así. Policitemia. ¿Sí? Entonces no sirve ni para un lado ni sirve para el otro. Por ejemplo, la policitemia es una característica de la gente que fuma. ¿Sí? Que aumentan los glóbulos rojos porque van a necesitar más transportadores de oxígeno. Es característico fisiológicamente de la gente que vive en la altura. Ellos tienen bien, no es que sea algo malo. Entonces, la hemoglobina se encarga de lo que es el transporte básico del oxígeno, casi un 97% del transporte del oxígeno va ahí. Alguien me preguntará, ¿y el otro 3%? Bueno, el otro 3% va, 2-3% va suelto por la sangre. Pero lo principal va a ir por la hemoglobina. Bueno, quiero comentarles algo antes de seguir un poquito con el tema de la hemoglobina. Yo les dije a ustedes que el oxígeno va para acá y el dióxido de carbono va para allá. ¿Vamos bien? Ahora, ¿por qué será esto? Y alguien me dirá, sí,
porque tengo más presión parcial de CO2 de este lado y de acá tengo más de oxígeno, ¿se entiende? Eso es un fenómeno, lo vimos en biología, de difusión simple. Es el pasaje de sustancias a través de una membrana que los deja pasar de un lado donde tienen más concentración a otro menos concentración. Bueno, para poder equilibrar. Pero para el caso para poder sacar la dirección, si uno quiere un poquitito más hilar la puntería, tiene que recurrir a algunas leyes que tienen que ver con la parte física del movimiento de los gases. Y hay un principio, o una ley, no es un principio, una ley, que es la ley de Fick. Esta ley de Fick nos dice que para que los gases vayan en esta dirección, para poder saber la dirección, yo tengo que establecer esta fórmula. O sea, voy a poner acá PO2 o sea, el tema va a decir que la dirección, o si quieren el sentido, si uno quisiera decirlo, del movimiento de los gases depende de la diferencia de las presiones parciales que vos encontrás de un lado y de otro. Si yo, por ejemplo, acá, por decir, encuentro 100 de oxígeno y acá, antes que pase, hay 20, entonces esto va a pasar. Si yo acá tengo 100 de CO2 y tengo mucho acá y menos acá en la vía aérea, esto va a pasar. Esto quiere decir diferencia de presión en ambos lados de la membrana. E inversamente proporcional al grosor. Y me detengo en esto, para salir un poquitito de la fisiología y empezar a hablar de algunas de las patologías. ¿Qué quiere decir inversamente al grosor? Si yo por algún problema esto va a tener más grosor del que habitualmente tiene que tener, el pasaje de gases se dificulta. Y ese es un problema típico del enfisema. Así que, para que esto se pueda un poco mejor, el enfisema. Enfisema. El enfisema es una enfermedad que forma parte de un conglomerado de otras enfermedades que en conjunto se le puede llamar EPOC o EBOC, es lo mismo. ¿Qué pasa en el enfisema? Nosotros en el enfisema lo que vamos a tener es una destrucción de los alvéolos. Va a haber una destrucción de estos alvéolos, se destruyen las fibras elásticas, la estructura alveolar, que va a impedir correctamente realizar una hematosis. Eso pasa en el enfisema. ¿Y por qué pasa? Bueno, es una enfermedad que por lo general predomina en los adultos. Yo tengo predomina, no quiere decir que no podés encontrar a un chico, pero en general es de los adultos. Y es una enfermedad ligada al tabaquismo. O sea, el tabaco es lo que va a ir provocando un proceso inflamatorio que va a terminar destruyendo los alvéolos y va a impedir que esta hematosis se haga en forma eficiente. Y también, no solamente que destruya los alvéolos, ahí viene el tema del grosor. Cuando los alvéolos se destruyen, se produce un fenómeno inflamatorio alrededor de los mismos. Hay proliferación de células entonces inflamatorias, y esas células inflamatorias van a aumentar
el grosor de todo es intersticio. Va a haber edema, va a haber acúmulo de agua, de líquidos. Entonces la hematosis va a estar muy comprometida. ¿Se entendió? ¿Qué quiere decir que esté comprometida la hematosis? Bueno, si lo pasamos a lo que vimos en las primeras clases, función del aparato respiratorio, mantener los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en sangre arterial en relación con el gas ambiental, el aire ambiental, entonces, en vez de tener esos valores que yo les había dicho, 95 milímetros de mercurio para el oxígeno y 40 para el dióxido de carbono, siempre en sangre arterial, estos valores, el oxígeno disminuye, pero lo que peor todavía eso, aumenta el CO2, aumenta el dióxido de carbono. Y si aumenta el dióxido de carbono, de acuerdo a lo que vimos en la clase virtual, es algo que provoca que la persona lo quiera eliminar más rápidamente. Por lo tanto, durante el enfisema se empieza a producir una hiperventilación, que no es buena, pero es algo que tenés que hacer para eliminar el exceso. Y esa hiperventilación se suele después transformar, pasás de hiperventilación, ¿se entiende lo que quiere decir hiperventilación, no? Sí. Hiper quiere decir aumento de la ventilación, ventilación es volumen corriente con frecuencia respiratoria. Hay una hiperventilación y de esa hiperventilación pasa como signo y síntoma clínico, porque puede ser un signo y puede ser un síntoma, a la disnea. Disnea es un término que viene también del griego, que quiere decir dificultad para poder hacer el movimiento respiratorio. Dificultad para poder hacer el movimiento respiratorio. Es en contraposición, cuando lo hacemos correctamente, se llama eupnea. Pnea, todo viene hecho del griego, porque hubo algún filósofo griego que creyó que el origen de la vida estaba en el pneuma, ahí en los pulmones. Bueno, algo de razón tenía. Bueno, entonces, disnea. Entonces, una característica es que estas personas se les va destruyendo esto por aumento del grosor, porque hay más edema, porque hay procesos inflamatorios. Esto es interesante para después ir pensando cómo lo puedo mejorar, por lo menos farmacológicamente. Yo les diría, les bajo las expectativas, es muy poco lo que se puede en el asma, sí, pero en pero algo siempre, nunca hay que bajar los brazos. Entonces, pero igualmente, vuelvo, porque acá hay un problema que se produce en lo que se llamaba, ya está fallecido, un neumonólogo argentino, la cuchara del tipo Pileu, sí se llama, Pileu. Entonces, y el tipo decía que el problema en el pulmón profundo. Pulmón profundo, lo que te quiere decir es todo el pulmón que va más allá del bronquiolo respiratorio. En criollo, los alvéolos, donde se produce la hematosis. Entonces, se produce una disnea, y esa disnea en el EPOC, en el enfisema, es una disnea que puede ir siendo progresiva, hay diferentes grados. ¿Cómo es esto? El grado más leve es cuando se produce la dificultad respiratoria frente a grandes esfuerzos. Y después tenés grado 2, grado 3, grado 4, el 4, ahí inclusive en reposo tenés. En reposo, tenés una disnea en reposo. Y les aclaro que a nivel de lo que es alerta del sistema nervioso, hasta el estado terminal llegan muy alerta. Así que fíjate vos el problema que es esto. Entonces, hiperventilación que se transforma en disnea. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? De tanto trabajo que tiene que hacer la musculatura respiratoria, estas personas pueden llegar al agotamiento. Y hay algo que es muy característico, que se ve en etapas intermedias y finales, que el diafragma, en vez de ser así,
se aplana, se va aplanando. Y el tórax pierde la estructura que habitualmente vemos, que es como algo triangular, una pirámide truncada, y se hace más redondo. Eso se llama tórax en tonel. Así que, problemas respiratorios que es bastante menos frecuente encontrarlo en el asma. El problema del asma es más fácil, claro, más fácil, bueno, lo pongo con letrita como si fuera en computadora acá, entre comillas, porque no siempre tampoco es así. O sea, yo siempre le digo a mis grupos de alumnos, a las que tengo, cuando ustedes encaran las ciencias biológicas, no piensen que siempre todo es así. Hay cosas que pueden escapar a la regla principal. Entonces, tenemos la disnea, la hiperventilación, bueno, la fatiga de los músculos respiratorios. Entonces quiere decir que si vos ventilás mal, se te empiezan a acumular secreciones en el aparato respiratorio. Entonces ahí sí vamos a poder hacer a lo mejor algún toquecito farmacológico que puede ayudar a esta gente. Suelen tener tos también, que eso también es una tos que muchas veces también hay que trabajarla farmacológicamente, porque puede ser muy, digamos, muy fatigosa. Entonces después lo vamos a ver. Entonces van teniendo todo eso. Bueno, pero fíjense que encima, si vamos a tener menor cantidad de oxígeno que llega, se acumula más CO2, acá se presenta otro problema. ¿Esto lo puedo sacar? Sí. No les hablé. Hay una cosa que no les dije, hablé solo de la ley de Fick, pero yo no hablé algo. La ley de Fick a mí me indica la dirección. A ver, para que se entienda, es como si yo digo, de San Justo me voy a Isidro Casanova, y de Casanova vuelvo para acá, ¿está bien? Pero no me explica algo. Uno sabe muy bien, en condiciones normales estoy hablando, también se lo puede ver en la patología, pero en la fisiología normal, el CO2 es un gas que tiene una velocidad mayor que el oxígeno para moverse, inclusive para ser eliminado. ¿Me explico? Que si yo comparo cuánto tarda el oxígeno de llegar al capilar sanguíneo y cuánto sale, cuánto tarda en salir el CO2, le gana el CO2 por grandes ventajas. Y eso tiene que ver con las características propias del gas. Y bueno, que dependen de otras leyes. Una ley, esos son dos ingleses, uno Henry y el otro Graham, que más o menos para juntar las dos leyes, porque estos tipos todos, Lavoisier, todos Dalton, todos trabajaron con gases ideales, no trabajaron esto específicamente, el oxígeno y el CO2, pero no lo toman con, siempre como tomamos cosas de la física, con ciertas reservas, pero algunas aplicables bien. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos señores, si uno junta las dos fórmulas, ellos relacionaron la solubilidad de estos gases para sacar la velocidad. Relacionaron la solubilidad de los gases y una raíz no cuadrada, cúbica, del peso molecular del gas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si uno se pone, que no, por supuesto no tenemos por qué desarrollarlo en el curso, pero si ve esos dos factores, saca la conclusión que el CO2 es 20 veces más rápido que el oxígeno. ¿Sí? Porque el peso molecular está debajo de la fórmula. Bueno, ¿qué quiere decir? Entonces, si hablamos quién llega antes y quién se escapa primero, para hacerlo en criollo, el que se escapa más rápido es el CO2. Bueno, por algo será, a lo mejor tiene la conciencia, qué sé yo. Se falta de verdad. Entonces, ¿cómo es? CO2, ¿está bien? ¿Se entendió esto? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo afectada la membrana
alvéolo capilar. Y si tengo afectada la membrana alvéolo capilar, evidentemente voy a tener un problema. Y ese problema va a ser que el oxígeno no pueda llegar acá y este no pueda salir tanto. Si el oxígeno no puede, y dijimos que el que transporta oxígeno es la hemoglobina, esto, vamos a hacer una cosa. Ay, se me verían mis antiguas profesoras de didáctica. Una vieja de vieja. No, en serio. Saben un montón, realmente. Las que hacen didáctica en serio, ¿no? Pero tienen hecho. Bueno, entonces, ¿cómo es el asunto? El asunto es así. La hemoglobina, no sé si ustedes recuerdan algo de la hemoglobina. Ahí viene, yo lo voy a hacer en esquema. Hay un señor que en el año 1966-1967 se llamaba así, Perus. Dicen que le dieron un premio Nobel. Dice que la hemoglobina está formada por una parte proteica, que es el hemo, que una parte no proteica, que es el hemo, no proteica, y otra parte proteica, que es la globina. Entonces vos tenés, esto sería el hemo, cada uno de estos cuadraditos sería un hemo con globina, un hemo con globina, un hemo con globina y un hemo con globina. Entonces, cada una de estas cuatro se van uniendo al hierro. ¿Se acuerdan que tiene que haber un hierro? Por eso es tan importante cuando tienen anemia ferropénica, van a la farmacia a buscar el Chectafer o cualquier otra cosa. Bueno, es el hierro. El hierro tiene que estar siempre en estado ferroso para que sea útil para la hemoglobina. Ferroso quiere decir que tiene, ¿te acordás? Las dos rayitas, nada más, las dos, ahora no lo llaman valencias, bueno, las dos cargas. Nunca férrico, porque si está férrico con 3, recuerdan, el hierro puede tener en su, veo unas caritas, en su capa base externa entre 2 y 3 electrones. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene 3, se llama férrico, y eso no le sirve a la hemoglobina. Eso se llama metahemoglobina, y es una hemoglobina que no sirve para, no es apta para su función. Entonces tiene que estar así, en estado ferroso. Entonces, ¿cómo es el asunto? El asunto es que la hemoglobina, como les decía, transporta oxígeno. No va a caer esto. Esto lo saco un segundo. Ojo que estamos haciendo, para volver a retornar a la calle Almafuerte, 3100, tercer piso. Estamos viendo fisiología, pero acompañando con lo que se llama en los textos de medicina fisiopatología. Cuando yo les empecé a tirar un cachetito y metiéndole el EPOC, les estoy tratando de dar una visión como esto que estudiamos en la normalidad cambia, exacto. Bueno, para poder entender. Entonces la hemoglobina, bueno. No, es un muerto ahí. Los abuelos. Bueno, no sé cómo andarán con el tema El agua. de la turba, pero bueno, qué sé yo. Son de laxo. No, esto es porcentaje de saturación. Bueno, si uno tendría que analizar cómo la hemoglobina transporta el oxígeno, tiene que analizar dos parámetros. En el eje de la CIM, porcentaje de saturación. ¿Qué es saturación? Saturación quiere decir, por ejemplo, supongamos yo podría poner, qué sé yo, 2 bancos más acá. Suponete que en este aula, no sé, entren 40 personas, por decir, pero ustedes son 20, el porcentaje entonces
de saturación lo tengo que sacar sobre ese 100%. ¿Se entiende? O sea, si son 20, puede entrar 40, que es exacto, una cosa así. Pero la hemoglobina normalmente se carga muy bien en el pulmón, prácticamente a un 97%. Vieron que en la época del COVID se hablaba mucho satura, bueno, es eso. Controlaba la hemoglobina. Eso, ahí está. Estaban controlando eso. ¿Y para qué baja? ¿Cómo? Porque no satura. Ahí está. Le falta el ciclo. Estamos hablando fisiológicamente. Esta es una curva que se llama curva itálica o sigmoidea. Estas curvas tienen, ¿ves? Un techo, que es el 97%. Y a medida que vos vas yendo a lo que llaman los matemáticos la pendiente, vos ves que si al 97% sature, tiene 95 milímetros de oxígeno, que es lo máximo que podés cargar en la nafta, la máximo que podés cargar en el pulmón, en la medida que va yendo hacia los tejidos, se va acercando al cero. ¿Qué quiere decir? Esta curva se llama curva de disociación de la oxihemoglobina. ¿Por qué pongo oxihemoglobina? Porque estamos analizando una curva que tiene que ver con la carga de la hemoglobina con oxígeno, que no es lo único que hace la hemoglobina. Tiene dos funciones por lo menos más. La vamos a dejar ahí en suspenso. Oxihemoglobina. ¿Qué quiere decir? Para hablarlo en criollo y fácil. Cuando hay mucho oxígeno en el pulmón, la hemoglobina se carga bien. Toma todo el oxígeno que hay en el alvéolo lo toma. En la medida que vos analizás el recorrido a los tejidos, la saturación va cayendo, hasta llegar idealmente a cero, pero no llega. ¿Por qué? Porque en el recorrido la hemoglobina va entregando ese oxígeno a los tejidos. Por eso se llama disociación. Disociación quiere decir que se desprende. Y se desprende muy bien, o sea, a lo largo de eso. ¿Qué pasa con esto en el EPOC? Bueno, en el EPOC no se va a saturar al 97%. Por todos los problemas que le dijimos, se va a saturar mucho menos, bueno, siempre menos de 97. Y esto puede provocar, aparte de que no llegue el oxígeno correctamente a cada uno de los tejidos, eso puede llegar entonces a provocar algo que es muy importante. La hemoglobina, en vez de estar cargándose con oxígeno, queda muy cargada. En condiciones normales también puede transportar CO2, pero poco, un 10%, una cosa así. Queda cargada más con CO2, ¿sí? Más CO2. Eso hace, para que tengan una idea, que la persona tenga cianosis. O sea, ¿qué es la cianosis? La cianosis es una coloración azulada de la piel y de las mucosas. Mucosas saben lo que es, ¿no? Por ejemplo, acá, la lengua, adentro ahí el carrillo que tenemos, o adentro de los labios, todo eso es mucosa. Coloración azulada de piel y mucosas. Que eso se debe a que no se oxigena correctamente los tejidos y por lo tanto esto produce una cianosis. Es otra cosa que se puede llegar a ver. Inclusive se lo puede ver en las extremidades, por ejemplo en las manos, en la zona de la uña, tercera falange, porque son zonas muy sensibles. ¿Vieron? Las manos tienen bastante cantidad de riego sanguíneo e inclusive cuando lo detectas en la mano tiene hasta otro nombre, acrocianosis. Acro quiere decir de extremidades. Pues en la extremidad se hace más cianótica, más de coloración azul y de menor temperatura. Y debido a la vasooxigenación. Exactamente. ¿No hay tratamiento para eso?
¿Cómo? ¿Hay tratamientos? Sí, no es el tratamiento es sobre los factores higiénicos, fundamentalmente. Pero a nivel medicamentoso, suponiendo que no son casos que evidentemente necesiten por ahí por la insuficiencia respiratoria un respirador, los tratamientos que uno tiene que hacer de base, por ejemplo, en el grupo de medicamentos que veríamos en esta etapa, serían todos los que son los antitussígenos, como por ejemplo los que tienen que ver fundamentalmente con los mucolíticos, y a veces también pueden surtir un efecto, pero no como en el asma, los broncodilatadores. Y después, bueno, hay que hacer soporte kinésico, que es muy importante, y otro tratamiento como coadyuvante son los antibióticos, porque estas personas tienen una mayor tendencia a infectarse. Y cada cosa que vos le podés eliminar como factor, digamos, de riesgo, bueno, le podés asegurar un tiempo de vida más útil. Eso a nivel medicamentoso. Ahora yo me saco el chip y me pongo en el profesor de un profesorado de educación física. Entonces, ahí, más allá de la meditación que puedas hacer, es muy importante fortalecer la musculatura con fuerza expiratoria y los inspiradores accesorios. Porque el diafragma está hecho medio puré. ¿Qué significa? Hay que trabajar la musculatura de la pared abdominal anterior, oblicuo mayor, recto, bla, 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 transverso, y estimular los secundarios. Por ejemplo, un secundario muy conocido es el ECOG, por lo menos para ello. El externo, el aire, ¿sí? Esos trabajos ayudan, te ayudan bastante. O sea, se trabaja mejorando el DEF, que puede eliminar más. En la medida, estas enfermedades respiratorias, en la medida que vos podés hacerlos eliminar más, te van a poder cargar mejor. Pero bueno, los resultados ahí, no tanto. Ese es un poco el tema del enfisema. Bueno, entonces tenemos cianosis, disnea, hiperventilación. Les dije lo del tórax en tonel, perfecto. Bueno, esto es un poquitito lo que va a pasar en el enfisema. Y la otra patología, bueno, entonces, hasta acá vimos esto. Bien. ¿Esto se entiende? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué dice ahí? M de no proteica. El grupo M, que es la parte no proteica. ¿El grupo M? Sí, el grupo M es lo que le da el color junto con el hierro a la sangre. ¿Qué es el grupo M? A ver, para explicarlo en forma sencilla, es un grupo químico que pertenece son unos compuestos orgánicos cíclicos que pertenecen a un grupo que se llama las porfirinas. Yo no sé si recuerdan algo de lo que es estructura y función. Cuando nosotros hablamos de estructura y función, seguramente por ahí ustedes recordarán los nucleótidos, algo por ahí les suena ADN, ARN, bueno. En este caso, no es que las porfirinas sean nucleótidos, pero tienen formas químicas así. O sea, son ciclos, cada uno de los puntos donde yo lo coloco pertenecen a lo que serían carbono, el hidrógeno, pero son estructuras cíclicas, aromáticas, no bencenos. No es como el benceno, tienen así 5 carbonos. Esas son las porfirinas. Las porfirinas están dentro de la estructura de la hemoglobina y, por ejemplo, en los vegetales uno los encuentra en la clorofila. Tiene también esa estructura. Cuando aumenta mucho la porfirina, produce una enfermedad que se llama porfiria, que es una enfermedad no muy frecuente, que lo que produce es, entre otras cosas, se dice una orina de color oscuro.
es bastante difícil de hacer un diagnóstico. Una infección, No, no es una infección, es un problema metabólico, la porfiria, lo que les estoy diciendo. Mira, vamos a hacer algo más por ahí. Ahora se dejó de utilizar a veces en muchas industrias, bueno, las empresas que quedan, laboral, el plomo, el plomo. En las intoxicaciones plúmbicas, que se veían, por ejemplo, cuando se usaban fábricas de pintura, por decir, cuando usaban el plomo, se veía esta enfermedad también. O sea, que produce trastornos neurológicos, que produce paresias, parálisis de los miembros, y tiene un componente de marcado de problema metabólico, donde una de las características es la orina oscura. Eso se veía en la intoxicación con el plomo, que se llama intoxicación saturnínica. Así, la intoxicación con plomo, que ahora se ve. Aparte de ahí, no sé si ustedes leyeron o escucharon alguna vez una escritora chilena, Isabel Allende. ¿Le suena? No, todo de farmacia, no hay nada de... Bueno, ¿qué tengo que decir? Googlearla, diría. Así. Isabel Allende. Isabel Allende es una escritora chilena de talla internacional. O sea, no es así nomás. La conocí internacionalmente. Allende. Allende. Como el Allende nuestro que tuvimos y el Allende que vas a saber cómo fue, eso ya entraríamos en otro tema. Había sido en el año 73, antes del golpe militar, presidente en Chile. Ella es un familiar, no sé si es un primo, algo tiene que ver. No me digan qué, pero algo. Bueno, pero Isabel tuvo, pobrecito, una desgracia. Una de sus hijas se murió de esta enfermedad, la porfiria. Y una de las cosas que ella describe es que los médicos nos daban pie con bola, porque es una enfermedad rara. Es como yo te la cuento. Viene por ahí con algún pequeño síntoma y nadie sabía lo que hacía. Entonces escribió un libro, lo pueden googlear, una novela muy interesante, se llama Paula, así, que es el nombre de la hija de ella. Tiene una prosa muy fina, muy linda, como para leer. Si tienen algún tiempo, traten de hacer algún tipo de lectura diferente, porque eso nos va a ayudar mejor a escribir también. Que tienen un trabajo, entonces ayudar a escribir. Cuando uno lee más, no lo digo yo, lo dice gente que realmente entiende mucho más de esto. Entonces, este libro tenía esa porfiria. Son enfermedades raras, pero no por ser raro no quiere decir que a alguno no le toque. Bueno, ¿se entendió esto? Y sí, vamos a hacer un receso y yo tengo que cambiar el chip para hacer darle bioética. Bueno, seguiremos el jueves con esto. Bueno,